En los programas Día por Día de Gustavo Silvestre, los domingos, Roberto Navarro, están hablando mucho sobre la pobreza. No porque tengan ganas, por supuesto, sino porque los datos son relevantes en forma permanente. Hace no demasiado tiempo la UCA habló de 1,5 millones de pobres. Ya se está hablando de 3 millones de pobres. Es demasiado. En 5 o 6 meses de gobierno neoliberal. Los que tenemos muy mala opinión del neoliberalismo, también estamos sorprendidos, porque nunca hubiéramos creído que de una manera tan rápida se pudiera llegar a lo que este trabajo de nuestros compañeros de producción, estoy seguro que de una manera muy rotunda, demuestra. Actualmente está dividido, pero hay que ir a un país que no sea de consenso, a un país que sea de respeto de la diversidad. Esa es la democracia. Alguien que tiene hambre, alguien que le está pasando mal, necesita Mira, una solución. No, es no cierto puede estar en que la es duda. tan grande Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Llegamos a tener niveles de 5% de población en situación de indigencia a fines del año pasado y de un 29% de la población en situación de pobreza. Acá hay factores que van en contra y otros que van a favor de bajar la tasa de pobreza. Lo que es el aumento del transporte, que va a tener mucho peso en el Gran Buenos Aires. Lo que son los servicios en los hogares, ¿no? Lo que es la luz, el gas. Y después, en una segunda instancia, lo que va a ser positivo es cuando empiece y se defina la negociación colectiva. Me parece bastante negador. Yo conozco la Argentina de mochilero, del sur al norte, de mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país y de nuestra región, que lo que usted dice me parece riesgoso. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Yo no Sí, he muerto, en pero hay Salta sí, nutrición una infantil. chiquita antes de ¿Ah? ayer. Hay nutrición Antes de infantil, ayer una chiquita en lamentablemente. En Salta una chiquita antes de No, ayer. dígaselo a Durán Barba, Pasa parece que no lo conoce. excepcionalmente. O sea, Te yo he advierto vivido para en que se lo Calcuta, diga. en donde morían 60.000 personas por año de hambre. ¿Dónde? Calcuta. ¿En Calcuta? Sí, también es así. estuve en Calcuta. Durán, pero para Pero analizar lo que no está te pasando... digo que aquí haya riqueza y que todos estén pobres, estén ricos. No, hay pobreza como en todo el mundo. Ahora estamos como en el peor momento, con precios nuevos y salarios viejos. Esto a diciembre del año 2015, hacia marzo del 2016, tomando en cuenta fundamentalmente el incremento en un 10% de los bienes y servicios básicos alimentarios y una canasta total de bienes y servicios de eso, del 10%, lo que tuvimos es un incremento nuevamente de la indigencia hacia más de un 6%, 6,7%, y de la pobreza a más de 34,5%. Creer Eso que hay es un gente que concepto solamente vive lo absolutamente- negativo y No, desesperada no, y que no tiene ilusiones y que no tiene ambiciones legítimas, me parece absurdo. Pero para la gente pensar pobre eso- también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, Sí. quiere ir a ver tus Sí, películas. pero la quiere- panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegás a tener la panza llena, yo lo invito si usted quiere, a la zona sur, zona que yo conozco, a 6 Yo cuadras de mi conozco casa. muy bien también, si quieres vamos cuando quieras. Vamos cuando Sí. quieras. Un grado de insensibilidad muy alto, el de Durán Barba, sin ninguna duda, y alguna explicación tendrá que darle a su propia gente. Quedó muy claro con la intervención de Furriel hasta qué punto a veces llega la falta de buena lectura, si esa es la lectura que hacen de la realidad, y son asesores tan importantes. Pero vamos a hablar con Eduardo Donza, que es un investigador de UCA, que tiene la amabilidad de atendernos para dar seguramente algunos datos ilustrativos sobre este drama. Es un gusto saludarlo, muy buenos días. Sí, buenos días, encantado. Sí. Doctor, ¿está bien o licenciado? El licenciado máster, estoy terminando el doctorado. Sí. Para ser más precisos. Sí. Licenciado, ¿cuáles son los datos salientes que corroboran esta situación? Lo que nosotros sacamos hace unas semanas es el informe con respecto a la pobreza, me parece que es el tema que están tratando, y cómo de un 29% que estábamos midiendo a fines del 2015,
Lo que estimamos es que por el aumento de precios, ¿no?, a una inflación importante que había, se sumó un aumento de precios por un arrastre de lo que fue la devaluación, ¿no? En ese sentido, si uno equilibra con el aumento de las jubilaciones y las pensiones, la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, de ese 29% se pasaría a cerca del 32% de pobreza en población, ¿no? Sí, estos datos, para que la gente los entienda, ¿qué límite ponen? ¿Cómo se es pobre para llegar a ese 32%? Sí, lo que nosotros estábamos tomando a valores del 2015, que a veces van a parecer bajos, una canasta para la pobreza de una familia tipo un poco por encima de los 8.000 pesos, ¿no? 8.300 pesos. Y así es que les da un 32%. Claro. Entonces sí, hay más. A nivel país, ¿no? A nivel país. Ahora hay más entonces, licenciado, porque me parece que estos últimos meses han sido drásticos. Posiblemente la medida que ustedes tienen que dar, por supuesto, se basan en datos muy concretos y estos no aparecen día por día, hora por hora, pero es muy posible que ese 32% esté en vías de ser superado. Sí, eso es lo que nosotros venimos marcando de hace muchos años, ¿no? Que la pobreza está en niveles preocupantes, que hubo un periodo de desarrollo económico, de mucha generación de puestos de trabajo y gran porcentaje de puestos de trabajo de calidad entre el 2003 y el 2009, y después hubo un estancamiento, un agotamiento propio de lo que era el modelo, ¿no? El mundo se agotó, el mundo, más que el modelo, licenciado. Por supuesto, sí, por supuesto que no, con la globalización y todo, ya no hay países cerrados, no hay ningún país, y menos Argentina, ¿no? La crisis de lo que fue en Brasil, la desaceleración un poco de las grandes locomotoras del mundo que venían siendo como China. Entonces, en ese sentido, hay diferentes factores que hicieron que se desacelere. Sí, sí. Licenciado, ¿qué número de personas cayeron en niveles de indigencia? Los niveles de indigencia vienen bastante sostenidos, es decir, es muy importante su pregunta para separar un poco lo que es, desde el punto de vista académico, de investigación, la pobreza de la indigencia. La indigencia son las familias que los ingresos no llegan a un nivel como para comprar los alimentos, ¿no? Y esos está en valores del 6%. Y ahí sí que se nota bien las políticas de transferencias condicionadas, como técnicamente se conoce a la asignación universal por hijo. Es decir, la eficiencia del Estado en realizar las transferencias a las familias para suplir los gastos de alimentación. Por eso es que hace muchos años que el nivel de indigencia viene o levemente descendiendo, por lo menos no sube, ¿no? Lo cual nos lleva a otros interrogantes. ¿Qué se necesitan para salir de la pobreza? ¿Qué se necesita para vivir en forma digna según un país determinado en un momento histórico determinado? Es decir, para salir de la pobreza. La brecha esa la tiene que cubrir el mercado de trabajo. Lamentablemente, doctor, imaginarse cualquier país de América Latina que puede salir de la pobreza es imposible. La pobreza es estructural. La pobreza nace con nuestros países, con una enorme desigualdad. Si a una persona le dieron 2 millones de hectáreas, que son Martínez de Oz, le dieron 2 millones de hectáreas, en ese mismo momento había 2 millones de personas que no tenían un metro cuadrado para sí, y en consecuencia eso ya marca una enorme injusticia y determina que alguien es muy rico, inmensamente rico, y que muchísimos son inmensamente pobres. Entonces la lucha es muy, pero muy difícil, porque ya no es una cuestión coyuntural, sino que tiene que ver con las propias estructuras de nuestros países, ¿verdad? Claro, y es muy importante cómo lo enfoca usted, Víctor Hugo, porque marcándolo como una cuestión estructural y que se van a necesitar muchos años y mucho tiempo de políticas que vayan en un buen sentido, políticas a todo nivel y políticas globales, ¿no? A todo nivel y en diferentes dimensiones como para poder romper esa estructura, ¿no? Por eso consideramos nosotros que esa desaceleración del crecimiento viene asociado a muchas cuestiones, tanto externas, como bien marcaba usted, internacionales, como de externas y de producción, y como muchas veces la producción ya no depende de factores nacionales, sino también de factores internacionales y de empresas internacionales que globalizan su producción
y para producir algo en un país como Argentina, por ejemplo, lo que son la industria automotriz, también necesita en algunos casos hasta un 70% de insumos que vienen del exterior, ¿no? Con un desequilibrio de la balanza de pagos, ¿no? Es decir, lo que hay que reconocer es, como usted dice, que son cuestiones estructurales muy complejas que a mediano plazo no tienen solución y menos soluciones mágicas, y si se desarrollan buenas políticas y son sustentables en el tiempo, se van a ver cambios a mediano y largo plazo. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo le va? Para entender y viendo, por ejemplo, las cifras de los próximos meses de inflación de el Ipsos o de Miguel Bain o de Orlando Ferreres, por dar tres consultoras conocidas, ¿cree que esta tendencia, tomando lo que decía Víctor Hugo al comienzo, se puede acrecentar el tema concretamente de la pobreza, porque el trabajo en negro no está directamente atado a la suba de precios, digamos? ¿Cree que eso puede subir o se va a mantener o puede descender? A ver, va a haber como efectos contrapuestos, ¿no? Es decir, algo del trabajo en negro, que también el hecho de subir el que no está regido por una negociación colectiva. Entonces, también para los que somos especialistas en el tema, le tratamos de buscar la lógica de evolución del trabajo en negro, pero es muy dispar, es muy heterogéneo, ¿no? Al salario del trabajo en negro. Pero sí coincidimos todos en que el salario mínimo vital y móvil es una buena señal para lo que es el salario de los trabajadores que no están registrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, una suba importante del salario mínimo, como posiblemente se realice, eso tiene que subir un poco el salario no registrado. Malas noticias, doctor. Lo subieron muy poco y de a poco. Ayer, antes de ayer, el salario mínimo vital y móvil será en enero de 8.000. Estos próximos 3 meses, desde el 1 de junio, será 6.800. Después 3 meses de 7.500. Y finalmente en enero el sueldo mínimo vital y móvil será de 8.060 pesos. Pero bueno, así están las cosas y es muy bueno que tengamos el apoyo de ustedes en la UCA para poder hacer una lectura de lo que está ocurriendo. Al saber lo que pasa, algo mejor se podrán hacer las cosas. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Nosotros hace años que nos estamos esforzando en que se sepa lo que pasa, ¿no? Muchos años, desde el 2007, las estadísticas públicas lamentablemente no pudieron estar a la altura de las circunstancias y malversaron datos, y ahora, bueno, hay un reconocimiento que nos parece muy importante mientras se está reconstruyendo la estadística pública. Le agradezco muchísimo, licenciado Eduardo Donza de UCA, sobre este tema de la pobreza. De aquí deriva la sensación que uno tiene siempre, qué liviandad se puede tener en cualquier país de América Latina en hablar de pobreza cero, en animarse a prometer algo así.